Hechos capítulo 13. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, a quien llamaban el Moreno, Lucio el de Cirene, Manaén, hermano de crianza del rey Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban la liturgia del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Sepárenme a Bernabé y a Saulo para la misión que les he encomendado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Enviados pues por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron a Seleucia y de allí se embarcaron rumbo a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Llevaban con ellos a Juan como ayudante. Atravesaron toda la isla y llegaron a Pafos. Allí encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba al servicio del vicecónsul Sergio Pablo. El vicecónsul, hombre prudente y deseoso de escuchar la palabra de Dios, mandó llamar a Bernabé y a Saulo. Elimas, el mago, eso significa este nombre, se les oponía, tratando de apartar al vicecónsul de la fe. Pero Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró con atención y le dijo: Mentiroso y malvado, hijo del diablo, enemigo de todo lo bueno, ¿hasta cuándo dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Pues mira, el Señor te va a castigar, quedarás ciego, sin ver la luz del sol durante algún tiempo. En ese mismo momento, la oscuridad y las sombras cayeron sobre él, y a tientas buscaba a alguien que lo llevara de la mano. Entonces el vicecónsul, al ver lo sucedido, creyó, pues había quedado impresionado por lo que le habían enseñado acerca del Señor. Pablo y los suyos se embarcaron en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan los dejó y regresó a Jerusalén. Ellos, pasando más allá de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Allí entraron en la sinagoga el sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: Hermanos, si tienen algo que decir a la asamblea, hablen. Pablo entonces se levantó, impuso silencio con la mano y dijo: Israelitas y los que honran a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo durante su permanencia en Egipto. Después los sacó de allí con gran poder, y por espacio de 40 años los cuidó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en el país de Canaán, les dio su tierra en herencia. Esto duró unos 450 años. Después les dio jueces hasta los tiempos del profeta Samuel. Pidieron luego un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Al destituir a Saúl de su cargo, nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza: He encontrado a David, hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, el cual hará siempre mi voluntad. De su descendencia, Dios, según su promesa, sacó para Israel un Salvador, Jesús. Antes de su venida, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. El mismo Juan, a punto ya de terminar su ministerio, decía: Yo no soy el que ustedes creen,
Detrás de mí viene uno a quien no soy digno de desatar las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y los que, sin serlo, honran a Dios, es a ustedes a quienes se dirige este mensaje de salvación. Ciertamente, los habitantes de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, y al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Sin haber encontrado en él ningún delito que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y después de cumplir todo lo que acerca de él estaba escrito, lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén, los cuales son ahora sus testigos ante el pueblo. Y nosotros les anunciamos esta buena noticia, que la promesa hecha a nuestros antepasados, Dios la ha cumplido entre nosotros, sus descendientes, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, porque efectivamente lo resucitó de entre los muertos, para no regresar ya nunca más a la corrupción. Conforme a lo que dijo, les cumpliré las firmes promesas que hice a David. Por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu fiel experimente la corrupción. Ahora bien, David, después de cumplir durante su vida la voluntad de Dios, murió. Fue a reunirse con sus antepasados y experimentó la corrupción. Sin embargo, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Sepan pues, hermanos, que por él se les anuncia el perdón de los pecados, la salvación que no han podido ustedes obtener con la ley de Moisés. La obtiene gracias a Jesús todo el que cree. Tengan cuidado, pues, que no les pase lo que dijeron los profetas. Contemplen esto, soberbios, y que el asombro los haga desaparecer, porque voy a realizar en su tiempo una obra que no la creerán, aunque se la cuenten. A la salida les pedían que hablaran sobre lo mismo el sábado siguiente. Disuelta la asamblea, muchos judíos y prosélitos que adoraban al verdadero Dios siguieron a Pablo y Bernabé, quienes trataban de persuadirlos con sus palabras para que permanecieran fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad se congregó para escuchar la palabra del Señor. Los judíos, al ver la multitud, se llenaron de envidia y contradecían lo que Pablo decía insultándolo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: a ustedes teníamos que anunciarles primeramente la palabra de Dios, pero ya que la rechazan, y ustedes mismos no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos, pues así nos lo mandó el Señor. Te he puesto como luz de las naciones, para que lleves la salvación hasta los extremos de la tierra. Los paganos, al oír esto, se alegraban y recibían con alabanzas el mensaje del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se difundió por toda aquella región. Los judíos, sin embargo, sublevaron a las mujeres distinguidas que adoraban al verdadero Dios y a los principales de la ciudad. Promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Ellos, en señal de protesta, sacudieron el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo.